en nuestra vida cristiana es muy común que hablemos acerca y sobre la eternidad. Nosotros estamos bien certeros acerca de la vida eterna. Y la vida eterna, en nuestro lenguaje ordinario, en nuestra mente y en nuestro pensamiento, existe esto constantemente, es nuestra esperanza. Es la razón por qué yo me entregué a Dios. A pesar de eso, tomando en cuenta el tiempo, es muy contrario al enfoque de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es muy lento el tiempo para él, pero aparte de lo lento es también muy corto. Lo podemos analizar de otra manera. El tiempo es muy rápido y se va como nada, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy relativo. Para muchos es corto, para muchos es muy largo, pero así es, porque el tiempo es muy relativo. Gracias a Albert Einstein por su mente, su mentalidad tan profunda acerca de su obra científica. El título de esta conferencia, de este pensamiento es El tiempo y nuestro cuerpo. El tiempo y nuestro cuerpo. Y hay una relación entre el cuerpo y nuestro tiempo. Y esa relación consiste en que el cuerpo, la vida del cuerpo es muy corta, sumamente corta. Desde la eternidad y hasta la eternidad, yo soy Dios, dice la Escritura, y no hay quien de mi mano se libre. Isaías 43, verso 13. Entonces estamos hablando de una eternidad. Si habláramos negativamente diríamos, estamos encarcelados en la eternidad de Dios. Si es para hacer su voluntad y nosotros no nos queremos sujetar o estamos en contra de Dios, estamos fritos, porque es para siempre. No nos podemos ocultar ni nos podemos deshacer de Dios en relación al tiempo de nuestro cuerpo, refiriéndonos a nuestro cuerpo. Si nos referimos al alma o al espíritu, pues es exactamente lo mismo. Por eso es que he titulado esto, o Dios me ha hecho titularlo, El tiempo y nuestro cuerpo. Posteriormente dice la Biblia, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Él habita para darle vida a los que tienen espíritu humilde. Dice también, además, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vale la pena entonces, si sabemos que no nos vamos a poder deshacer de Dios, ser humildes y estar quebrantados de corazón, si no es delante de todo mundo nuestra vida diaria, pues por lo menos con Dios. Isaías capítulo 57, verso 15. Esto es lo que dice la Biblia. Además también en el Salmo 145, versículo 13, nos dice,
Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas, óigalo bien, en todas las generaciones de los seres humanos. Caramba, que estamos entonces en un grandísimo problema si no tenemos un alineamiento y una relación de amistad con Dios. Hablando acerca del tiempo, el tiempo y nuestro cuerpo eterno de Dios. ¿Cómo puedo yo decir esto? Hablemos de nuestro tiempo y de nuestro cuerpo eterno de Dios. Parece como que me estoy contradiciendo. Nuestro cuerpo eterno, sí, en realidad sí. Tal vez usted no lo haya oído, escuchado, pero así como lo oye, este cuerpo que ve sobre mí es eterno. Nunca había oído eso. Permítame explicarle. En la Biblia encontramos la respuesta después de la venida primaria de Cristo en su ministerio. Habla entonces de la vida eterna. Lo debe de saber usted. Y me quiero referir primeramente a los cristianos de nuestra iglesia. Me quiero referir a los discípulos. Me quiero referir a nuestros líderes. Me quiero referir a las personas o hermanos que están en el círculo de mi vida desde niño. Porque puede ser que lo que usted esté oyendo no lo haya oído o no se lo hayan explicado. Lo que yo creo que usted ha oído es que somos eternos. Pero ¿cómo es que somos eternos si nuestro cuerpo no es tanto así? La Biblia dice que nuestra edad son 70 años y si en lo más robusto son 80 años, con todo es molestia y trabajo. El tiempo y nuestro cuerpo eterno de Dios. En realidad el tiempo es eterno y nuestro cuerpo también es eterno. Dejará de llamarse tiempo porque el tiempo está medido por el hombre. El hombre ha hecho sus descubrimientos, sus inventos. El hombre sacó el reloj, una forma de medir el tiempo, y también los calendarios, y de esa forma sencilla lo explico. Pero el asunto de la eternidad también de una manera sencilla. La palabra de Dios dice que Dios puso eternidad en nosotros sin que alcancemos a comprender la realidad secreta, profunda, admirable de esa eternidad que puso Dios en nosotros. También dice que la Biblia que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Hablando de la imagen, pues esto es lo que se ve. ¿Y qué es lo que se ve? Pues lo que se ve desde el punto de vista de Dios es que Dios es eterno. Entonces nosotros también somos eternos porque tenemos la imagen de Dios. Hablar de nuestra semejanza, de lo que se parece a Dios, es legítimamente lo mismo. Una de las fases naturales de Dios es que Dios es eterno. Es una de las cualidades exclusivas de Dios, pero también es la nuestra. Dios nos dio el privilegio de tener uno de los atributos específicos y únicos y exclusivos que Dios únicamente tiene, Dios y el hombre.
Gracias a Él por esto. Quisiera decir acerca del tiempo que la luz tarda 8 minutos desde el sol hasta aquí. Esto yo lo supe desde joven y me encanta mirar el sol. Claro, no puedo verlo y hasta me pregunto, ¿por qué no lo puedo ver en el atardecer cuando salgo a los parques a caminar? Admiro el sol porque es ya un atardecer y veo el sol. Lo puedo ver. La bola roja, color naranja, anaranjado, casi rojo. Es precioso. Pues esa luz se tarda 8 minutos desde el sol para llegar a mí. 4 años desde la estrella más cercanas, entre todas las estrellas, la más cercana es la Alfa Centauro. Y la luz se tarda 4 años desde esta estrella. Lo estoy poniendo como una ilustración para que usted entienda quiénes somos y cómo somos respecto al tiempo y a nuestro cuerpo. 30,000 años se tarda en llegar desde el centro de nuestra galaxia, o sea, de la galaxia. 30,000 años. 2 millones de años en llegar desde la galaxia más lejana que se conoce. 2 millones de años. Luz. Es extraordinariamente grande. Hablar de esto, entonces decimos nosotros, bueno, y entonces, ¿en dónde vengo a quedar yo o toda la humanidad conmigo? ¿En dónde queda el ser humano? De 80 años a 2 millones de años, luz. Es como si ya estuviéramos muertos. 70, 80 años, 90, 100. He sabido que hay gente que vive más de 100 años. Como quiera que sea, no hay diferencia. Es relativamente poquito, muy poco el tiempo. Al hablar de nuestro cuerpo, de la misma manera podemos entender que nuestro cuerpo también nos da mensajes constantes de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de que estamos a un pelo de la muerte cada segundo, cada instante de nuestra vida. Y es la realidad. Somos tan frágiles que cuando la gente no se pone realmente a pensar acerca del tiempo y acerca del cuerpo, como nosotros lo estamos haciendo ahora, entonces la gente dicen que estamos locos. Ellos ya lo aceptan, pero a la vez no lo aceptan. O sea, los locos son ellos. Porque cualquier cosa que hagamos, no importa qué sea, si buscamos a Dios, si no lo buscamos, dicen ellos, si nos acercamos a Él, si nos alejamos de Él, si nos portamos bien, si nos portamos mal, no importa. Nuestra vida es de 70, 80 años bíblicamente. Si alguien lo sobrepasa, es mucho su cuidado, fue mucho su cuidado. No vivió muy bien la vida humana y tuvo que tener muchas restricciones de una manera muy delicada. Bueno, a veces por eso disfruta de la vida. No le hace que vivas 40, pero lo hiciste todo. Bueno, yo no opino así. Si la luz tarda 8 minutos desde el sol hasta aquí, ¿qué tan lejos está el sol? Está a cientos y miles de kilómetros. De algunos años luz, muchos.
Sin embargo, lo vemos, convivimos con la eternidad. ¿Cómo es posible que un pedazo de madera como una banca de estas, que el árbol duró 100 años y que después fue preparada la madera para que se usara para estas bancas de este templo, que ya tiene más de 50 años? ¿Cómo es que el pastor que me entregó la iglesia, el templo mejor dicho, ya haya muerto y aquí estén esas bancas? ¿Y cómo podría ser que yo, al obtener este templo, llegue el momento de que me muera y las bancas permanecen? Hay una piedra en la casa de mi abuelita, grande, que alguien la quitó y se la llevó no sé para dónde. Pero esa piedra me daba gusto que por muchos años desde que nací, ahí estaba y existe. En algún lugar está todavía, porque alguien la quitó. ¿Cómo es posible que una piedra pueda durar más años y una banca que mi propia vida? ¿Cómo es Dios? ¿Qué codicia al hacernos? ¿Por qué nos hiciste tan frágiles? ¿Por qué hiciste nuestro cuerpo con tanta debilidad y con tanta necesidad y con tantos enemigos alrededor nuestro? Amigo, hermano, como mencioné, esta conferencia está preparada generalmente para todos. Inclusive estoy tratando de mostrar no simplemente una conferencia, sino estoy entrelazando o mezclando, revolviendo lo que es un mensaje de los que siempre he predicado o prediqué y una conferencia. ¿Qué es entonces lo que pasa? ¿Por qué suceden estas cosas? La realidad es que somos eternos. Pero como dice la Escritura en el libro de Eclesiastés, el mundo no lo puede comprender. La Biblia dice que puso eternidad en nuestro corazón y muchos hombres no alcanzan a comprender la obra que ha hecho Dios en nosotros. Es mucha la humanidad, la gente que no lo entiende. Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Sí, somos eternos. Aunque científicamente me lo contradigan, aunque por la lógica haya una eterna contradicción de gente, es que nuestro cuerpo fue hecho un templo desde su principio. Nuestro cuerpo fue hecho un templo de Dios, precisamente a imagen de Dios. Especialmente los discípulos lo deben de saber, porque los discípulos y yo necesitamos el conocimiento de Dios para tener la capacidad de poder explicarle al mundo necio como al mundo sabio, a los entendidos y a los que no entienden de alguna manera que hay eternidad en nosotros, aún en nuestro propio cuerpo. De la manera más sencilla en que lo puedo explicar, porque no es el tema general, es que este cuerpo será transformado. La Biblia dice que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados, completamente transformados. Y en esa transformación dice, seremos transformados y entonces veremos al Señor en el aire y ahí estaremos por siempre, eternamente con Él. Con este cuerpo no es posible, pero seremos transformados. La transformación, queridos amigos, es como la glorificación.
lo que viene a ser la gloria. La gloria debe de estar a millones de años luz, pero no me importa, porque Dios nos dará autoridad y nos dará poder para poder trasladarnos a donde sea, sin alas, oiga usted. Podremos trasladarnos así como lo vamos a ver y hacer, inclusive para resucitar. La gente no cree en la resurrección, pero el Señor Jesucristo claramente dice que si creemos en Él, así como Él resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Todas estas cosas están multiplicadas en las Escrituras, lo dice muchísimas veces, pero no puedo utilizar el tiempo para eso. No quiero hacerlo. Primero a los Corintios capítulo 6 versículos 19-20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ahí cabe ya un poquito de duda respecto a que somos mortales y que igual que los animales, igual que las bestias, nos vamos a morir. ¿Seremos polvo? ¿Nos haremos gusanos? No, Señor. Vale más que se saque esa idea de su mente, porque somos eternos. Y nuestra eternidad se divide en una Y. Después del cuerpo físico se hacen dos líneas, una para el lado derecho y otro para el lado izquierdo, en donde los que están a la derecha, que estuvieron dispuestos a capacitarse en el discipulado para hacer la voluntad de Dios, a ellos se les dará el privilegio de ser transformados, y a los que hayan muerto se les dará el privilegio de ser resucitados con una transformación automáticamente. No van a resucitar como momias. Y así nos veremos en las nubes. Por ejemplo, con mis padres, con mi abuelita, a quien recuerdo casi todos los días, con los buenos pastores, los ministros, los buenos hermanos. Ahí nos vamos a ver. Será glorioso, será una convención hermosísima, gloriosa. Cuando alcancemos a vernos ahí en las nubes, yo ya no voy a hallar si abrazar primero a Jesús, abrazar a Pablo o a Pedro, o abrazar a mi abuela o mi mamá o a mi papá o algún hermano mío o los hermanos de la iglesia. Esto será fantástico, esto será extraordinario. Y no es una fantasía, es una realidad. Es algo que va a pasar, y yo lo creo, hermanos, que estoy a la lista de morir por lo que yo creo. Nada ni nadie me puede quitar esto, porque detrás de todo esto están muchos milagros en mi vida, muchas manifestaciones de Dios en mi vida desde niño, por las cuales yo he creído en Él. Gracias a Dios que viví desde que nací en Él, toda mi vida en la iglesia. Pero esto es lo que pasa. Entonces nuestro cuerpo fue hecho un templo de Dios, a imagen de Dios. Y nuestros hermanos discípulos deben perfeccionarse en esta conferencia, porque necesitan entender las claves especiales para comprender lo que es el tiempo y nuestro cuerpo. Así como el tiempo será transformado en nosotros, así también nuestro cuerpo será transformado en nosotros. El tiempo, la palabra tiempo en realidad no existe en la eternidad. La palabra de Dios dice que Él es misericordioso y tiene misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad, para no marcar el tiempo. Pero aun cuando marque eternidad y eternidad, significa tiempo. Un tiempo que en la oscuridad del significado de cada esquina de eternidad a eternidad ya no lo alcanzamos a comprender. Bueno, yo sí, y todos los que son cristianos y los discípulos lo deben de entender. La realidad es que esto nos favorece mucho y nos ayuda, y a donde yo quiero ir con el discipulado es a entender que somos discípulos, que debemos formar discípulos, especialmente con nuestros hijos, nuestros niños, para que ellos lo entiendan, para que ellos sean evangelizados, preparados, acondicionados, discipulados desde chicos, para que posteriormente no tengan problemas.
Y que cuando veamos al vecino que lo miramos tan alejado y que no quiere y que no acepta y que se rebelan contra nosotros, explicarles acerca de esto para que ellos lo puedan entender. Porque la mayoría de ellos quieren vivir a su manera y alejados de Dios. Ellos no le tienen miedo ni a Dios, ni al infierno, ni a nada, porque no quieren ser culpados, ni quieren culparse a sí mismos de la vida pecaminosa que llevan. Pero cuando uno los enfrenta a la realidad del juicio final, a la realidad de lo que es el infierno, que ya no se oye en estos tiempos. ¿Por qué no se oye el infierno? Por la forma de predicación moderna en que hay que hacer sentir bien a la gente y puras cosas positivas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no creo en eso. Yo creo que la palabra de Dios se debe de predicar como es, como fue, como la predicó el Señor, como la predicaron los discípulos, como la predicaron los apóstoles, como yo la comencé a predicar desde antes de bautizarme, predicando en las calles, en los camiones, en las puertas de los templos católicos, en las puertas de las universidades. Uno tiene que enseñar y tiene que decirles, no le hace que ellos se enojen y se rebelen, pero precisamente tiene uno que tocar la llaga. Algún día y algún momento después de tanto llegarán a reflexionar acerca de lo que a ellos les aira, les enoja y les molesta. Es hablarles de una realidad que ellos no quieren enfrentar. Espero que entiendan esto los discípulos. Así es que le doy gracias a Dios porque puedo entender este mensaje divino que presento en este momento de esta forma. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo es eterno. ¿Cómo puede ser algo tan ridículo que hablar de la eternidad? ¿Cómo puede caber la eternidad en un cuerpo que va a durar 80 años, 70 años? Señor, ¿para qué te ocupas de eso? No hagas ese tipo de templos. Es como decirme a mí, hagamos un templo de cartón cuando no teníamos templo. Y del piso de suelo. No, por favor, no gastemos en eso porque se va a acabar en unos días. Y en menos que unos días, hablando de la eternidad. La realidad es que somos eternos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es nuestro, que no es de vosotros? Esto es para finalizar la idea. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Podemos decir mi cuerpo, pero estamos equivocados. Si lo mencionamos con el sentido correcto, está aceptable. Pero si alguien lo menciona porque lo cree, está bien equivocado. Nuestro cuerpo no es nuestro. Aquí claramente dice la palabra de Dios, el cual es de Dios, y que este cuerpo no es vuestro, es de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Es urgente y muy importante que con fuerte convicción reconozcamos y tratemos nuestro cuerpo como un templo eterno de Dios, y que nuestro cuerpo, que es un templo eterno de Dios, debemos de cuidarlo, debemos de tomar muchas precauciones. Debemos de considerar
que a Dios le interesa este cuerpo sin mancha y sin arruga. Este asunto está tremendo. Cuando hagamos esto, obtendremos bendiciones espirituales, físicas y materiales de parte de Dios. Y esto nos ayudará y nos ayuda a mejorar notablemente nuestro ser, todo nuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, en todos los aspectos. Por eso es el título, el tiempo y nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque primeramente hay que entender que el tiempo es relativo, el cuerpo también es relativo. O sea, la vida del cuerpo es muy relativa en todos los aspectos. El cuerpo puede estar completo, pero el cuerpo puede estar sin funciones en los riñones, por ejemplo. Y usted lo ve y parece que está todo normal, pero ya no le funcionan sus riñones. Puede ser que le falte un dedo en un pie, puede ser que le falte un dedo en una mano, puede ser que le falte el pelo, puede ser que le falte el oído. El cuerpo y el tiempo es muy relativo. Bueno, hablando de que el templo es, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es muy urgente y muy importante que tengamos esa convicción de que reconozcamos y tratemos nuestro cuerpo como un templo de Dios. Si hacemos esto, respetemos nuestro cuerpo extraordinariamente, como lo hizo José el soñador al huir de la fornicación. Si hay algo a lo que yo le tuve mucho miedo en mi juventud, fue a la fornicación. Y tuve algunas experiencias. Yo no creo que fue iniciativa mía. Vale nada hablar de esto. Pero tuve oportunidades de fornicar y casi corro. No lo hice. Precisamente por los consejos de mi abuelita. Hasta que conocí a mi esposa, conocí a una mujer. Bueno, hermanos, esto de José el soñador es una historia de una experiencia de una mujer que desnudó a José el soñador y que casi abusa de él queriendo tener relaciones sexuales con él. Esto está en Génesis capítulo 39, versos del 1 hasta el 21. ¿Por qué? Porque en realidad ni siquiera estoy hablando del tiempo y nuestro cuerpo. En realidad estoy hablando de la eternidad. Dice la palabra de Dios: yo, Jesús, les doy vida eterna y nunca perecerán. Estamos oyendo, pueblo de Dios, estamos oyendo gentiles, estamos oyendo gente que no quieren creer en Dios. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. No hay nada que nos pueda arrebatar de Dios. No hay manera de deshacernos de Dios. Incrédulos, no hay manera de deshacernos de Dios. Mi Padre que me las has dado, dice Jesús, refiriéndose a Dios, es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Es imposible. Estamos hablando del creador del hombre y del universo. Esto está escrito en San Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Qué maravilloso. En la verdad,
quien me encuentra, halla la vida, dice Jesús, y recibe el favor del Señor. En la inspiración de uno de sus discípulos, en el libro de Proverbios, un hombre llamado Job, en Proverbios capítulo 8, versículo 35, y luego enseguida dice: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, se trata del sufrimiento físico, se trata de tener ampollas, se trata de trabajar y que nuestras manos se dañen, se trata de enfermedades, se trata de dolencias, se trata de tener sed, se trata de tener hambre. Después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, hablando de su cuerpo físico, que le llama poco de tiempo, 80, 90, 100 años, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables, más allá de la muerte. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. Son escrituras de la Biblia. También dice la Biblia: el mundo se acaba con los malos deseos, pero el que nace en la voluntad de Dios permanece para siempre. Es lo mismo, está hablando de la eternidad, y es el apóstol Juan el que lo dice en Primera de Juan capítulo 2, versículo 17. También está escrito: y el testimonio es este. Estamos hablando de un testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 11. Lo más cercano es precisamente Jesús. Él resucitó, pero no solamente resucitó, sino que ascendió a la gloria. Entonces, esa es nuestra prueba más evidente. Bendito sea, Señor. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que pasó Jesús y que pasamos nosotros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna. Fíjense nomás, esta vida corporal, física y humana de sufrimientos en toda la humanidad pueden producir, no siempre lo van a producir, pero producen vida eterna, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. Estoy leyendo la escritura acerca de la interpretación moderna, la más popular de estos tiempos. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 17. Si usted lee la versión 60, va a decir un poquito diferente, pero así lo estoy leyendo porque es la escritura más clara, para que no tengamos que hacer tiempo para explicarla. En 1 de Juan capítulo 5, verso 13 también dice: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. ¿Hay vida eterna? ¿Sí o no? Dice uno de los preciosos salmos, el Salmo 139, versículo 23 y verso 24: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, examina mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. No cabe duda que el escritor sabía lo que estaba diciendo y conocía y sabía acerca
de la eternidad. Bueno, pero dice la palabra de Dios también, porque la paga del pecado es muerte. Y en este término, cuando dice la Escritura, en el término griego, porque la paga del pecado es muerte, la palabra muerte se transfiere o se traduce en el griego a la separación completa de Dios, o sea, la eternidad sin Dios. No se trata de una muerte física, y más allá de la muerte física, pues habrá Dios. ¿Cómo será una muerte más allá de la muerte física? No hay muerte más allá de lo físico. Esta es la realidad. Después de lo físico no existe la muerte. Si existiera, ¿ustedes creen que Dios hubiera dejado vivo al diablo? Nunca lo va a dejar. La Biblia dice que lo va a encerrar por 1000 años. Y dice que lo va a destruir, no a matar, ni a acabar con él, a deshacerse completamente de él, ni de sus ángeles caídos que lo siguen, ni tampoco de usted o de mí. Si no despertamos antes que sea demasiado tarde y pasemos a la eternidad fuera del cuerpo, en donde ya no habrá nada que hacer. Porque dice la palabra de Dios que está escrito que el hombre muera solo una vez y después del juicio. ¿Cómo que después de la muerte el juicio, Señor? Eso está equivocado, debe ser antes del juicio, pues ya después de muertos en donde no hay nada. Eso dice usted, eso dicen muchas gentes, eso dice el mundo, eso dicen los ateos. Después de la muerte no hay nada, pero yo le estoy enseñando que después de la muerte está la eternidad, y ahí tenemos que presentarnos delante de Dios para ser juzgados, y ahí es en donde se difiere de estar con Él, con Dios, en un reino milenial y en una forma de vida que el mundo desea, pero que jamás la tendrá. Quiere decir, o quiero decir que el mundo está esperando que venga el anticristo y él haga o establezca un reino nuevo, un reino moderno, en el que se prometa paz y seguridad. Y es entonces cuando va a venir el fin. No va a haber este reino, a menos que sea por medio de Cristo Jesús el Señor. Él sí va a establecer este reino con su iglesia, con sus discípulos. Por eso dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Estamos hablando de una separación. Mientras que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Óigalo bien, vida eterna. Debería de comenzar en nosotros el miedo, el temor a Dios, para tener cuidado y entrar en obediencia, en una obediencia completamente escrupulosa, ya que después de esta vida pasamos a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y luego dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A mí me parece, y lo siento, y lo veo, que hay como un aplauso de ángeles que magnifican y glorifican a Dios, al que un ser humano tan simple y tan humano y tan deficiente y tan incapaz como yo puede estar diciendo estas cosas, estas grandes verdades. Jesús dijo, el que cree en mí, Jesús,
tiene vida eterna. Pero el que rechaza a Jesús no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo eterno que Dios tiene. Es doloroso, preocupante. En el libro de Apocalipsis está revelado este texto. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y ellos con Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado de existir. Apocalipsis 21, 3 y 4. Se lleva todo esto con lo que yo he mencionado. Son textos exclusivos seleccionados para el tema. El Señor Jesucristo en el capítulo 7, verso 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, el camino ancho por donde la mayor parte de la humanidad anda, y muchos entran por ella, por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Considérelo. Está la puerta abierta en este momento, lo estamos explicando. La puerta se está abriendo. ¿Qué no lo nota? ¿No lo puede usted entender? San Mateo capítulo 7, verso 13 y 14. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de la guerra que tenemos, una pelea, una batalla. Dice: pelea la buena batalla de la vida, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de la fe delante de muchos testigos. La fe es lo que crees. ¿Por qué no ir a eso? ¿Por qué no acudir a eso? Todos los seres humanos traemos, aunque sea la semilla más pequeña de la fe, y es nuestra decisión cultivarla, echarla a la tierra para que se cultive, o hacerla morir. El apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, verso 18 dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Exactamente lo que estoy hablando. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del tiempo y de nuestro cuerpo, que a la apariencia todavía no somos lo que habremos de ser, pero que un día seremos como Él es, como Jesucristo, Él tal como Él es. No veamos las apariencias, no creamos que la gente muere y se acabó todo, no creamos en la fragilidad del tiempo. Por eso Jesús dice: pero el que bebe del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Se está refiriendo a la bebida de la palabra de Dios, del Espíritu Santo. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial de aguas vivas que brotarán para vida eterna. San Juan 4, versículo 14. Volvamos otra vez al cuerpo. San Mateo capítulo 10, verso 39 dice: el que encuentra la vida o su vida al nacer, el que la valora su vida, la perderá.
Parece que ya la tienes hecha, ya maduraste, ya fuiste al colegio, ya tienes un título o ya tienes un buen trabajo, ya tienes un carro nuevo, seminuevo, tu esposa ya tiene carro, tus hijos grandes ya tienen carro, tienes tu casa propia, la estás pagando, tienes dinero en el banco, tienes un buen trabajo, encontraste tu vida, te dedicas a ella. Y así como millones lo han hecho y han sido millonarios, otros menos ricos y otros menos, todos mueren y se les fue la oportunidad. Hasta ahí llegaron. Vendrá la segunda muerte, la cual es la separación de Dios. Y el que pierda esto, todo esto, pero por mi causa, que no nos dediquemos a estas cosas humanas, encontrará la vida. Decíamos que hay que hablar del cuerpo. Dice la Escritura: el que encuentra su vida, el que encuentra su vida, la perderá. Cuida tu cuerpo. Y el que la pierda por mi causa, hablando de su cuerpo, la encontrará. Sí, de eso estamos hablando, del cuerpo. El que valore su cuerpo lo perderá. Y el que no lo valore por causa de Dios, encontrará la vida de su cuerpo y su alma y su espíritu. Mateo capítulo 10, verso 39. Dice el Señor: yo soy el alfa y el omega, el que es y el que era y el que ha de venir, presente, pasado y futuro, el Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. El que siembra para agradar a su cuerpo natural, a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza, dice la Biblia, cosechará destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Gálatas capítulo 6, verso 8. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Todos los que no reconocieron a Dios, los que se equivocaron, los malos, los que vivieron a su manera, toda la gente viciosa que quiso vivir a su manera, se acabarán. Se acabará su descendencia y se acabarán ellos. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Esto me baña de esperanza, de gloria, de libertad, de riqueza. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Primera Timoteo 1:16. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. O sea, no se trata solamente de una promesa que es después de la muerte, sino para esta vida. Dios intercede por nosotros. Dios hace milagros, maravillas, portentos, sanidades. ¿Por qué? Porque Él intercede por nosotros y nosotros lo vemos, lo recibimos, lo aceptamos con mayor fuerza, a tal grado de que estamos dispuestos a morir por Él, porque ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién podrá quitarnos la seguridad tan fuerte que tenemos? Ya no porque lo dice la Biblia, sino porque lo dice nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro recuerdo, nuestro hoy, nuestro ayer y nuestro futuro.
Bueno, pero dice Romanos capítulo 5, verso 21, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Salvador del mundo. Preciosísimo. Es así como termino, tratando de hacer entender a través de este mensaje de Dios que es necesario no mirar con estos ojos, no entender solamente con esta mente y no basarnos en nosotros mismos. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y Él se acercará a nosotros. Iluminará nuestros ojos, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra vida, y nos dará luz para conocerlo a Él, para entender sus planes, para conocer sus deseos y su buena voluntad. Que Dios nos bendiga a todos.